Vamos a abrir la Biblia para recibir el consejo que el Señor otorga a nuestros corazones en esta hermosa noche. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Dice así, vamos a darle lectura al 25 y al 26. Dice así: mirad, que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo: aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Padre bueno, en esta hermosa noche, rogamos que tu presencia esté con nosotros en medio de la administración de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo enviando el consejo, enviando la fortaleza, enviando la sanidad, la provisión para cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Qué importante es que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, prestemos atención a sus instrucciones que día a día nos envía nuestro Dios. Si usted observa la palabra de Dios, tiene una riqueza de enseñanza infinita. Nadie puede decir: yo ya tengo el conocimiento vasto de la Escritura, porque estaría mintiendo. La Escritura nos habla de que día a día el Señor nos muestra nuevas sus misericordias, y su palabra es eterna. Usted puede leer toda la Biblia, y cuando el Señor le muestra, le revela cosas nuevas, porque así lo dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El libro sagrado es un manual de funcionamiento. El libro sagrado es un libro lleno de códigos que nos invita a cada uno de nosotros diariamente indagar, investigar, aprender. Diariamente tenemos que manifestar un deseo ardiente de recibir un alimento, una fortaleza para nuestra alma. Por eso aquí la Escritura nos dice: mirad que no rechacéis al que habla. Hoy en este tiempo la iglesia goza de una ministración especial, porque nuestro Señor Jesucristo nos habla, el Espíritu Santo nos habla, nos ministra, y siempre envía un consejo, siempre envía una instrucción para nuestra vida. Pero algo que muestra aquí en el versículo 26 es cómo el Señor ha hecho temblar la tierra, pero lo que está por venir
o lo que ya se está manifestando, no es solo un sacudimiento en la tierra, no es solamente una manifestación a nivel terreno, sino que también aparece un sacudimiento en el cielo, aparece un movimiento. Dice el versículo 27, y esta expresión aún una vez más, fíjese lo que está diciendo, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Nos hace ver nuestro Señor a través de este escrito, a través de este mensaje, que el ser humano, la persona, goza y disfruta de cosas materiales, goza de cosas creadas, parajes, paisajes, logros, construcciones, desarrollos, una gran cantidad de conocimiento. La ciencia se ha aumentado, el conocimiento se ha aumentado. Y todas esas cosas que parecieran ser pues grandes logros, grandes construcciones, habla la Escritura que viene un tiempo, viene un momento donde todas esas cosas creadas, esas cosas movibles, serán removidas. Va a haber un sacudimiento, va a haber una llamada de atención. Esa palabra remoción en el griego es metathesis, que significa sacudir, zarandear, agitar, trasponer, llevar algo a otro lugar. Remoción es la erradicación o la extirpación de algo. Pero también dentro de este significado, de esta palabra, nos habla de una transferencia al cielo. Y esto me llamó la atención cuando estaba investigando esta palabra remoción. Nos habla de que viene una transferencia, un cambio de lugar, un cambio de ubicación. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de estar atentos, debemos nosotros de cuidar nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios, porque en los últimos tiempos esta zaranda o estos sacudimientos, agitaciones, usted se dará cuenta que revise usted las noticias y todo ello está pasando en la tierra. El fuerte oleaje está saliendo de los límites o de los linderos establecidos e invaden espacios ya de playas, generando un gran temor en los habitantes. Hace unos días hubo un terremoto, un sacudimiento en Centroamérica. En todo el mundo está habiendo remoción, está habiendo un sacudimiento, una zaranda. En Canadá, fuertes inundaciones y fuertes incendios. Europa de igual manera. Cuando uno revisa los diferentes escenarios, están siendo sacudidos. Israel, que es el reloj de Dios, está en una situación de constante alteración a su paz,
de constante sonido de esas bocinas que indican que hay guerra, constante alteración de su tranquilidad al descender de sus edificios para protegerse en los refugios. Todo eso altera, todo eso genera intranquilidad. Están habiendo sacudimientos. Los gobiernos, si usted revisa todo lo que está pasando en el mundo, una gran cantidad de amenazas, una gran cantidad de alteraciones, una gran cantidad de malos entendidos. Los bancos están siendo sacudidos. Gente tramposa, gente que hackea, gente que abusa. Y por lo que se observa en el plano o en la agenda del sistema de esta tierra, viene un apagón terrible a nivel cosmos o a nivel tierra. Dicen algunos que de ahí se aprovecharán para vaciar cuentas. O sea, todo está siendo removido. La seguridad, la tranquilidad no está presente. Hay un ambiente de tanta inseguridad, de violencia. Las propias denominaciones eclesiásticas están siendo sacudidas. En la madrugada, los cristianos que viven en Siria estaban siendo torturados de una manera tan salvaje por esa ideología del Islam, y los cristianos están siendo dañados también. Pero usted se dará cuenta que aún en nuestra nación muchos ministros están siendo debilitados a causa de las estrategias de ataques diabólicos, como es la santería, la brujería y la hechicería. Mucha gente está perdiendo fuerza, mucha gente está perdiendo su fe y su compromiso con Dios. Las propias familias están siendo atacadas, las familias están siendo dañadas en su armonía, en su comprensión, en su servicio, en su entrega. La infidelidad, pero también ese ataque diabólico con las adicciones. Muchas familias están siendo divididas o fracturadas. Por eso cuando mira uno lo que significa metacesis o remoción, me llama la atención la última declaración o el último significado, que es la transferencia al cielo. Cuando la Escritura nos habla una vez más, y esta expresión aún, una vez más, debemos de entender cómo en los tiempos de este hombre de Dios llamado Noé, él fue uno de los predicadores de justicia. Dice el libro de Pedro que él fue el octavo predicador de la justicia. Cuando muere Matusalén, inmediatamente aparece el diluvio. Y hubo una gran remoción, hubo un gran movimiento, un gran reacomodo, porque el agua cubrió todo. Y vemos cómo se extinguió todo con agua. Pero ahora lo que se le espera a la tierra, lo que se le espera a la humanidad, no es terminar la destrucción con agua, sino que ahora será con fuego. Ahora será de una manera muy terrible, porque la propia Escritura nos habla que el sol tendrá un acercamiento mayor.
Los elementos ardiendo serán consumidos. Y por lo que se mira en la agenda de estas estructuras diabólicas, habla de una guerra, el empleo de armas nucleares. Y todo eso va a alterar el ambiente, todo eso va a alterar los aires, la atmósfera. Y por eso el Señor nos dice en el texto inicial: mirad que no rechacéis al que habla. No vayamos a comportarnos como los habitantes de ese tiempo antes del diluvio. La invitación era que entraran al arca, la invitación era que tomaran precauciones y que reconocieran que había una oportunidad de ser salvos. Había una oportunidad de encontrar la salvación de ese diluvio. Y por eso nuestro Señor Jesucristo mencionó de una manera clara cómo los tiempos finales serían como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Traigo un listado ahí de algunas manifestaciones que, si usted las revisa, tal pareciera ser que son similares a lo que se está viviendo en nuestro tiempo presente. Esto está registrado en Génesis 6:4, pero lo que el Señor dijo, que los tiempos finales serían como los días de Noé y los días de Lot, está en Lucas 17, del versículo 26 al 30. Entonces revisemos cuál era la atmósfera, cuál era el ambiente, cuál era la forma en que vivía la gente antes del diluvio. En Génesis 6:4 dice que las personas tenían una influencia diabólica, operaba en ellos el propio demonio, el propio diablo. Y si usted revisa a la gente que tiene una posesión demoníaca, no piensa lo que hace, no tiene misericordia, se le hace fácil torturar, se le hace fácil quitarle la vida a otra persona, porque está poseída por demonios. Génesis 6:5 dice que el pensamiento del corazón del hombre era solo hacer el mal. El pensamiento era un pensamiento de deterioro, de abuso, de agresión, de insulto, de querer pisar, de querer oprimir, de querer manipular, de querer destruir el alma de la otra persona. Y eso se mira constantemente en nuestro tiempo presente. Versículo 11 dice que la tierra estaba corrompida, pero también la tierra estaba llena de violencia. Fíjese cómo la propia Escritura nos enseña que nuestro territorio, nuestro lugar donde el Señor nos ha puesto, puede tener una alteración de corrupción por todo lo que consume o lo que se alimenta o lo que absorbe la tierra. La propia Escritura dice que se lo dijo Dios a Adán: la tierra recibe una maldición por tu causa, le dijo. Quiere decir entonces que la acción, la actitud, el comportamiento, el carácter del ser humano puede o bendecir o modificar el espacio donde vive, o puede alterar y hacer que se desate la violencia. Levante su mano y declare bendición hacia Jerusalén. Diga: la tierra de Israel recibe bendición. Pero ahora bendigamos nuestro territorio. Diga: el país México recibe bendición. Desde el norte hasta el sur
recibe bendición. Entonces, había una corrupción terrible. Y algo que yo observo en la Biblia es que la corrupción es inversible, o sea, no se puede corregir. Humanamente hablando, no se puede corregir. Se puede detener. Si usted tiene una manzana y comienza ya a manifestar un deterioro y usted la mete al refrigerador, usted puede detener la corrupción. Pero no puede usted revertirla porque ya está echado a perder. Lo que nos enseña la Escritura es que el ser humano necesita nacer de nuevo para que entre en una dimensión de la nueva criatura. ¿Sí me estoy dando a entender? Usted no puede revertir una corrupción en un alimento. Puede detenerlo. Y eso es lo que pasa a veces con la iglesia que no ha nacido de nuevo. Llega a la congregación y la congregación es un lugar donde existe la vida y entonces el deterioro tiende a detenerse por un momento. Pero como tiene contacto con el sistema de esta tierra, la corrupción sigue operando, sigue manifestándose. Entonces, ¿qué necesita hacer la persona? Nacer de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso ese es el símbolo del bautismo, ser una nueva criatura. Porque una persona que no nace de nuevo, con un pequeño descuido, entra nuevamente en la corrupción y se engrandece y termina la persona estallando. Así estaba la tierra en ese tiempo. Así estaba el sistema antes del diluvio, llena de corrupción y llena de violencia. También en Génesis 19:1 dice que las personas estaban obsesionadas por el materialismo. Cuando la Escritura nos habla de que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él fluye la vida, nos enseña nuestro Dios que Él quiere librarnos del mal. Él quiere librar nuestra alma del derrumbe, de la perdición. Usted se dará cuenta que el apóstol Pablo nos habla de 3 clases de amores cuando la persona está conectada al sistema de esta tierra. Hay un coro que se cantaba en los años 80 que decían: no debes tener 2 amores. Es muy complicado besar en 2 bocas. Sus nombres te causan errores. No sé si usted se acuerda de ese coro. Bueno, la propia Escritura nos habla de amar a Dios con todo nuestro corazón. La Escritura nos habla de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero el sistema de esta tierra opera con una pasión de los ojos. Opera con una pasión, entregándote una visión de encanto, de espejismo, de fantasía, para que tú dividas tu corazón. Entonces está el amor a sí mismo. La persona comienza a manifestar un terrible ego, viendo solamente para sí. No le importa a las demás personas. Solamente existe él. Primero yo, después yo y al último yo. Pero está el amor al dinero.
Y no que sea malo tener dinero, no malinterprete las cosas. Lo que es dañino es cuando el amor, el corazón lo pones en el recurso. Porque Dios a sus hijos les ha prometido bendecirlos. Pero nuestro amor no debe de ser hacia esa provisión o ese recurso, sino nuestro amor debe estar puesto en el alto mando del cielo, el creador del universo. Y le dice Dios a su pueblo, y te lo dice a ti también: no te olvides que yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Entonces no tenemos por qué desviar nuestra mirada y entregar nuestro corazón a la riqueza, sino dárselo a Dios, porque de Él mana, de Él fluye el poder, la unción y la gracia. Pero también está el amor a los placeres. Eso está escrito ahí en Tesalonicenses, que en los últimos tiempos describe 18 características que iba a tener el ser humano. Y es lo mismo que se está viviendo en este último tiempo. Y otra de las cosas que se vivieron en los tiempos antes del diluvio eran las perversiones sexuales. Y llama la atención como dice la Escritura que aún gente o niños pequeños ya estaban contaminados con una terrible perversión sexual. Ahora revise usted cómo la maldad se ha incrementado tanto que hay personas que levantan empresas para seducir a los niños, seducir a las niñas, la famosa trata de personas, dañando la mente y el corazón de los niños. Amado pueblo de Dios, estamos en tiempos muy delicados. Estamos en un tiempo en donde tenemos nosotros que abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender y comprender los tiempos que vivimos y prestar atención a la palabra que nos da un consejo para ser librados de todos los juicios que están por venir. Todas esas alteraciones, remociones, sacudimientos que hay en el mundo van a alcanzar a cualquier persona. Pero aquí es donde tenemos nosotros que prestar atención al consejo que nos da la palabra para que nuestra vida sea guardada, tu familia sea protegida. La maldad se ha incrementado tanto que de una manera astuta quieren seducir a nuestros hijos para ser atraídos a la destrucción. Pero aquí es donde la oración de un padre, la oración de una madre, la vigilancia, el prestar atención, el abrir el oído para entender y escuchar el argumento, la inconformidad, la molestia que tienen nuestros hijos hacia nosotros. No manifestar egolatría diciendo: es que yo tengo la razón porque soy tu padre. Hay que escuchar, hay que abrir el oído, hay que aprender a prestar atención aún al mínimo pestañeo de nuestros hijos, porque a veces ellos están pasando por una crisis, están pasando por una alteración en su vida. Y nosotros damos por hecho de que ellos están bien, y no es así. Hay cosas que están inquietando, o hay amenazas que están padeciendo, o hay bullying que está destrozando su corazón, y necesitamos prestar atención. Hebreos 12:28 nos hace una llamada o una aclaración o una reflexión como hijos de Dios. Dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. Usted se dará cuenta entonces que la remoción o los sacudimientos o las alteraciones son en las cosas movibles, las cosas creadas. Hoy tú miras grandes ciudades, pero viene un tiempo en donde el fuego va a consumir
en donde la guerra va a destrozar, en donde los terremotos van a acabar esas grandes construcciones, en donde el fuerte oleaje va a destruir puertos. Pero el Señor te dice y nos dice a nosotros: ustedes han recibido un reino que es inconmovible. Ustedes pertenecen a un reino en donde van a ser guardados, en donde van a ser protegidos. Pertenecen a un reino en donde opera lo sobrenatural. Entonces nos dice: demostremos gratitud. No vayamos a vivir en esta tierra manifestando una actitud de arrogancia ante el Creador. Hoy no. Estoy cansado. Ya fui el domingo. Ya fui el martes. No, oye, está lloviendo. Cuando estamos viendo que las cosas se complican más, dice el Señor: demuestra gratitud y ofrece a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Esto es bien importante, amados hijos de Dios, que lo tengamos presente por nuestro bien. Por eso el Señor dice: presta atención a la palabra que se te da, porque eso es lo que va a garantizar, amados hijos de Dios, que nuestra vida esté en un blindaje. Eso va a garantizar de que caerán 1000 y 10,000, mas a ti no te llegará. Vendrán voces, vendrán amenazas, sí, pero tú estás guardado en un refugio. Tú estás guardado en un manto de protección. ¿Sí estás aquí? Entonces, quiero entregarte solo unos 3 o 4 consejos que nos da la Escritura para ser guardados en este tiempo final. Salmo 1:1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquí el Señor nos está mostrando la importancia de cuidar quién te aconseja, a quién escuchas, quién es tu círculo de amistades. Porque pareciera que no, pero sí la gente influencia tu vida. Dependiendo dónde te mueves, dependiendo con quién convives, adquieres comportamientos de esas personas. La propia Escritura nos habla de que caminar con un sabio adquieres sabiduría e inteligencia. Caminar al lado de un necio, terminarás tomando decisiones equívocas. Por eso aquí el rey David dice: bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Dice: ni se detiene en el camino. Imagínense, primero se inicia con un consejo, después se conduce, después toma la determinación de irse en esa ruta y después termina sentado en la silla de los escarnecedores, de los que se burlan de las cosas de Dios. Entonces el consejo que el Señor nos da está en el versículo 2, dice: debe de estar, o dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Como les decía al inicio, la Escritura es un libro de constante consejo y constante sabiduría. Y amado pueblo de Dios, una de las cosas que Dios quiere que nosotros obtengamos, apreciemos, nos deleitemos, es en la sabiduría que viene de lo alto.
Y uno de los libros que promueve la sabiduría es el libro de Proverbios. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? Tiene 31 capítulos. Yo le recomiendo que se tome una cápsula, o sea, un capítulo diario. Te vas a dar cuenta que tu alma lo va a disfrutar, tu mente se va a liberar, tu cuerpo va a recibir salud y fortaleza, porque estás atrayendo la sabiduría a tu vida. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, dice el apóstol Santiago, demándela a Dios, pídasela a Dios. Yo le hago una pregunta, de los que están aquí en esta reunión, ¿alguno se ve falto de sabiduría? Yo soy el primero en decir, me falta sabiduría. Porque cuando no hay sabiduría, ahí lo dice en Santiago capítulo 3, si no mal recuerdo, versículo 16 o 17, cuando no hay sabiduría, entonces tu vida, entonces tu corazón es invadido por celos amargos. Tu corazón es invadido por inquietudes que torturan tu corazón y tu mente. Número 2 dice que también se manifiesta las ambiciones terrenas. Por cosas materiales pierdes tu paz, por cosas materiales, por un terreno, por un dinero, por una mala negociación, la persona pierde su paz. La persona vive molesta. Y menciona la Escritura que cuando una persona invade su corazón con la sabiduría de esta tierra, entonces tiene una triple manifestación. Se manifiesta una conducta animal, terrenal y diabólica. Porque ahí es donde comienzan ya los pleitos, las agresiones y hasta terminan agrediéndose con armas. Por eso la Escritura nos habla de que nuestra mente, nuestro corazón debe de meditar de día y de noche en el libro sagrado, en esa ley de Dios, porque en ella está el manual que nos ayuda a salir adelante. ¿Están aquí? Vamos a estudiar el libro de Proverbios. ¿A cómo estamos hoy? 15. Hoy tocaría leer el capítulo 15. Mañana es 16. ¿Qué tendrías que leer? Capítulo 16. Cuando estaba, porque esto es algo que uno tiene que estar haciendo diariamente, cuando estaba leyendo lo que hoy corresponde, nada más de ver que dice, los ojos del Señor, porque ahí está en el capítulo 15, los ojos del Señor observan la tierra y observa a los buenos y a los malos. Cuando tú lees eso dices, me están observando. Pero no lo veas en un sentido equívoco o en un sentido negativo, sino en un sentido de agradecimiento. Me estás observando, Señor. Me estás cuidando. Me estás atendiendo. Me estás escuchando. Me estás viendo lo que estoy haciendo. Fíjese. Y usted puede leer cómo eso hace que entonces nuestra conciencia, nuestra alma, esté conectada con Dios. Primer consejo, entonces hay que adquirir la sabiduría que viene de arriba. ¿Dice amén? Segundo consejo, lo vemos en Mateo 6:10 y Mateo 6:33. Me gustaría que le diera lectura a estos dos textos. ¿Qué dice?
Note, observe cómo aquí el Señor nos invita a ordenar, alinear nuestras prioridades. ¿Quién es el número uno? Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él es el uno. Cuando tú consideras a Dios en tus planes, proyectos, sueños, y lo colocas en el número uno, seguro es que entonces el reino de los cielos, entonces el respaldo celeste se hará presente, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice no vayas o no hagas o eso no está bien, dices está bien, no lo hago. Entonces tú estás alineando tu voluntad al reino de los cielos. La gente repite esa oración del Padre Nuestro porque está integrada este texto, el versículo 10, a esa oración y lo repite. Pero la gente se vuelve hipócrita porque solo lo repite como un rezo, pero no tiene conciencia de que esa oración está diciendo que ese reino tú quieres o tú anhelas que se establezca en tu vida. Y así como opera ese reino a nivel celeste, quieres que también se haga la voluntad en esta tierra, como se hace en los cielos. Pero muchas veces nada más le damos lectura como rezo a esa oración y no valoramos el principio que nos enseña aquí de que ese reino quiere establecerse también en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Dice amén? Y el versículo 33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia. Nuevamente te está diciendo, pon en primer lugar el reino de Dios y practica la justicia. Y entonces se abre un portal de respaldo. Dice, todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablando en el contexto? De alimentación, vestimenta, provisión, recursos. Todo eso se activa porque tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Consejo número 3. En la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, versículo 15, mire lo que nos dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí esto tenemos que interpretarlo y entenderlo de manera correcta. No que no amemos el mundo, no, sino el sistema que opera, la forma en que está operando el sistema de esta tierra. La manipulación y las fuerzas malignas que están queriendo destruir al ser humano. Dice, tú no ames eso, no incorpores a tu vida ese tipo de conductas, no incorpores a tu vida ese tipo de carácter, no le creas a la maldad, no le creas a la mentira. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire lo que dice el 17, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como usted se dará cuenta, las cosas serán removidas. Va a haber una remoción de los elementos. Pero si tú haces la voluntad de Dios, entonces tienes garantizada la permanencia, la firmeza, el respaldo y la protección. Termino con la siguiente lectura en 1 de Juan 3:1. Con esto terminamos y esta palabra, este mensaje, lo envía Dios para vosotros. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Mira el amor, mira lo que Dios te ha dado. Contempla su gran compasión, contempla su redención, contempla ese amor que ha manifestado hacia tu persona para que seas llamado
hijo de Dios. Dice, y eso somos. Vamos con fuerza, diga, yo soy hijo de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Con fuerza diga una vez más, yo soy hijo de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Decía uno de los sabios del pueblo judío en una de sus manifestaciones de enseñanza, él decía que nuestro cuerpo, nuestra persona, es comparado el cuerpo al zapato, porque el zapato es lo que toca la tierra. Y tu alma es comparado a todo tu cuerpo. O sea, tú no eres tú ese estuche, no eres tú ese cuerpo, sino que dentro de ti hay un ser extraordinario. Tu alma es grande. Tú eres un gigante, tú eres una gigante. Tú eres alguien especial. Eres alguien poderoso, poderosa. Pero ponemos mucha atención en el estuche, en nuestra forma corporal. Por eso aquí el apóstol nos dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no te has dado cuenta el tamaño de alma, el potencial de tu alma, la forma que tiene tu alma, el poderío que goza tu alma. Dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, fíjese lo que dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Imagínate, hijo, ese evento tan glorioso de la transformación en un abrir y cerrar de ojos, en donde tu cuerpo desaparece, tiene una transformación y entonces eres absorbido por la vida. Sigue diciendo el versículo 3, dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Estamos en un mundo donde hay corrupción, donde el sistema quiere atraparte, quiere amarrarte, quiere deteriorar tu carácter, quiere contaminarte, quiere hacerte sentir que tu vida no vale nada. El menosprecio, el rechazo, el abuso, las agresiones quieren que tu vida esté en un estado de incomodidad, de alteración. Pero el Señor te dice, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y aún no se ha manifestado lo que tú eres, pero ese día, pero ese precioso día cuando se toca el shofar en los cielos, entonces te darás cuenta quién realmente eres. Y como tenemos esa confianza y esa esperanza de ese día, entonces nos invita el Señor a que vivamos en una constante purificación, en una constante limpieza, en una constante rectificación de nuestra vida, de nuestro carácter. Hay cosas que no le agradan a Dios. Hay cosas que opacan tu vida y no estás teniendo ese brillo a causa de algunas prácticas incorrectas que estás desarrollando en tu vida. A veces
Permites que los ruidos mentales te quiten tu paz, las amenazas, los diagnósticos médicos negativos hacen que vivas intranquilo. Pero el Señor te dice, tú eres hijo de Dios y mira cuánto amor ha mostrado el Padre a cada uno de vosotros. Observa su amor, observa su grandeza, observa su fidelidad, observa su gloria, observa su poder, observa lo que Él ha preparado para ti, observa que no estás solo, observa su ejército angelical, observa que Él ha provisto para tus necesidades. No estás solo, no estás sola. Tú eres hijo. Y tu alma es un alma gigante. Nuestro cuerpo será pequeño, pero tu alma tiene un potencial. Entonces, trabaja alimentando tu alma. Fortalece, límpiala. Diariamente la sangre de Cristo me limpia. Diariamente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Diariamente, Espíritu de Dios, limpia mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto y un espíritu que esté conectado, que esté desarrollando la fuente de poder. Amados hijos de Dios, vienen remociones, vienen zarandas, vienen sacudimientos, vienen una gran cantidad de cosas negativas, pero se llevará solamente lo creado y lo movible, pero lo inconmovible permanecerá. Por eso apeguémonos a lo inconmovible, vivamos en el reino de lo inconmovible, porque eso garantizará que tu vida esté guardada, tu vida esté segura en Dios. Padre del cielo, en esta noche te agradecemos por tu palabra, agradecemos tu consejo. Permítenos vivir apegados a tu palabra. Permítenos alinear nuestras prioridades. Permítenos, mi Dios, observar tu gran amor, tu gran poder y valorar lo que tú has mostrado, lo que tú nos has entregado. Valorar lo que tú has ministrado para nuestra vida. Líbranos de la destrucción. Líbranos, mi Dios, de eventos negativos.